soy una persona que suele hacer uso de las imágenes en los cultos, porque entiendo que la palabra de Dios de por sí es viva y tiene fuerza suficiente como para no usar demasiado las imágenes. Pero hoy me vais a permitir que haga una excepción, porque la predicación va a tener un contenido muy visual. Así que le voy a invitar a quien me acompaña, si quiere bajar, para que pueda él también ver las imágenes. El título del tema de hoy es el color preferido de Dios. Todos tenemos un color preferido, ¿verdad? No sé si alguna vez nos hemos preguntado ¿cuál será el color preferido de Dios? ¿Cuál será el color preferido de Dios? En la palabra de Dios encontramos muchas pistas para poder concluir, creo yo, y decidir cuál es el color preferido de Dios. Yo no sé si habéis observado o alguna vez os habéis preguntado ¿por qué Dios ha pintado el cielo de color azul? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. Si habéis observado el canto que hemos cantado, en la tercera estrofa decía: los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Para un judío, mirar el cielo era mirar la gloria de Dios. Me imagino que recordaréis las palabras de Jesús cuando dijo: el cielo es el trono de Dios. Son palabras de Jesús. El cielo es el trono de Dios. ¿Sabéis de qué color es el trono de Dios? Con la Biblia, digo. ¿Hay algún lugar en donde en la Biblia se nos menciona de qué color es el trono de Dios? En Ezequiel, muy bien. En Ezequiel se nos menciona un trono en dos ocasiones diferentes. En Ezequiel 1:26 y en Ezequiel 10:1 dice que vio un trono que parecía de piedra de zafiro. Piedra de zafiro. Qué interesante. Hoy vamos a ver cómo el color azul, entiendo yo, es el color que Dios ha escogido como un color favorito, especial para Él. Cuando yo empecé a estudiar este tema hace algo más de 1 año y medio, y leí estos textos de Ezequiel y algunos otros que vamos a leer también en Éxodo, me puse a investigar sobre el zafiro. Y entonces empecé a preguntar a algunas personas de estas personas que venden piedras de cierto valor por su colorido y demás, y fui a un amigo y le pregunté, y entonces me dijo: no, tú con quien tienes que hablar es con un señor que está en Valencia, que es un gemólogo, que es el mayor experto que tenemos en Valencia en piedras preciosas, y tú llámale de mi parte, y entonces si quieres aprender el zafiro, vete y habla con él. Así que llamé a este hombre llamado Manuel Llopis y le dije: mire, yo no le conozco, pero un amigo suyo me ha recomendado que le llame. Yo estoy estudiando la Biblia y el tema del zafiro, yo quiero aprender algo del zafiro, ¿usted podría explicarme? Y entonces me dijo: vente. Fui a Valencia y ahí tiene un estudio de gemas, de piedras preciosas. Él se dedica a dar clases a los joyeros sobre piedras preciosas. Él es un gran experto y me empezó a hablar del zafiro y me dio una lección en cosa de 40 minutos y, entre otras cosas, me dijo que el zafiro es una piedra que está formada por carbono puro. El zafiro se forma, fijaros bien dónde se forma el zafiro.
a 160 kilómetros de profundidad en la Tierra. Pero en su estado bruto, el zafiro se rompe como se rompe una hoja o se rompe un lápiz. ¿Qué es lo que hace que el zafiro sea una de las piedras más duras, uno de los materiales más resistentes que existen? Este hombre me contó que a la profundidad donde esa piedra se forma, recibe presión, va recibiendo presión, y esa presión que va recibiendo el zafiro va haciendo que toda la suciedad de la piedra se vaya eliminando de la propia piedra. Y me contaba que una piedra de zafiro puede tardar cientos o incluso miles de años en formarse para llegar a ser una piedra de zafiro. Esa es una piedra de zafiro, una de las piedras o diamantes más caros que existen, uno de los más valorados que existen, cuyo precio es desorbitado por completo. Carbono puro, uno de los minerales más resistentes que hay en la naturaleza. El valor de esta piedra, para que os hagáis una idea, el valor de esta pieza se mide su peso en quilates. Un quilate dentro del mundo de las piedras preciosas pesa 0,2 gramos. Un quilate de zafiro vale 12.000 euros. 0,2 gramos. Un gramo de zafiro, solo un gramo, 60.000 euros. O sea, para que tengáis una idea, un kilo de zafiro, que tenemos una referencia del peso, un kilo de zafiro, pensar en un kilo de fruta, en un kilo de lo que sea, un kilo de zafiro vale 60 millones de euros. Cuando estuve con este hombre me dio un recuerdo y me dio una piedrecita imitación a zafiro, que si fuera real, zafiro real, esta piedrecita que casi no podéis alcanzar a ver, costaría 120.000 euros, una piedrecita así de pequeña. 120.000 euros. Por cierto, se han repartido unas hojas a los más jóvenes para que puedan seguir el tema y puedan responder a algunas preguntas que hay ahí, y a quienes la respondan yo les daré una imitación de zafiro de recuerdo. Así que, teniendo en mente el valor que puede tener una piedra de zafiro, ahora sí vamos a empezar a entender, cuando la Biblia habla del zafiro y habla del trono de Dios que era como zafiro, vamos a ir a otro lugar donde en la Biblia se nos habla de zafiro. ¿En qué otro lugar? Muy bien, muy bien, muy bien. En el Éxodo se menciona otra vez el zafiro. ¿En qué momento recordáis que se menciona el zafiro? Vale, vamos a ver. ¿Recordáis cómo Moisés subió al Sinaí? ¿Cuántas veces subió Moisés al Sinaí, por cierto? Porque yo lo he descubierto preparando este tema. ¿Cuántas veces subió Moisés al Sinaí? 2, no. 3 veces subió Moisés al Sinaí. Sube la primera vez, y podéis verlo en Éxodo capítulo 19, y cuando baja de la presencia de Dios, anuncia 3 días de preparación. Y entonces Moisés baja y se coloca entre Dios y entre el pueblo. Y les anuncia, hay que prepararse porque viene algo grande. Dice entonces, si leemos en la historia de la redención, que en ese momento Dios audiblemente pronuncia los 10 mandamientos al pueblo. Y el pueblo es capaz de oír los 10 mandamientos. Primero los oye, porque Dios se lo anuncia. O sea que antes de recibir las tablas, el pueblo primero oye la ley y luego recibe las tablas. En la segunda ascensión, y este es un dato importante, y si queréis podéis comprobarlo, dice Éxodo 24, si queréis vamos a leer a partir del versículo 1, y luego el 9 y el 10 dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová
junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Y sigue el versículo 9, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. La hermana White dice, en Patriarcas y Profetas, que esas 74 personas que estaban viendo de cerca la presencia de Dios y viendo un embaldosado de zafiro, dice que fueron tan impresionados que los movió al arrepentimiento. Era la segunda ascensión. Seis días de preparación, y el sábado Moisés, que había estado con esas 73 personas, sube él más cerca de la presencia de Dios. Y Moisés ve en toda una revelación que se extiende por los capítulos de Éxodo 28, 29 y posteriores, se le presenta el santuario, se le muestra el santuario celestial y se le dice cómo tenía que ser el santuario, el tabernáculo, en la tierra. Y entre muchas cosas se le dice que la vestimenta del sumo sacerdote tenía que tener un manto todo azul, Éxodo 28, 31. La vestimenta de debajo del sumo sacerdote tenía que ser todo azul. Primero tenía que ir una vestimenta blanca y luego encima una azul. El manto azul él ha colocado encima del blanco, y aquí hay una simbología interesante. El blanco precede al azul. El blanco simboliza la justificación y el azul simboliza la santidad y la obediencia. Nunca podremos obedecer a Dios de la forma apropiada sin haber sido justificados primero. La túnica azul tenía que ir encima del cuerpo y tenía que ser parte del cuerpo del sumo sacerdote, porque la santidad y el carácter de Dios y la ley es parte de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Nunca podremos obedecer a Dios sin tener primero la justicia de Cristo. Y entonces, cuando la tengamos, es cuando podremos desarrollar un carácter semejante al de Dios. ¿Recordáis, si buscarais en Números 4:6, cuando el arca tenía que ser trasladada, se la tapaba con un manto? ¿Sabéis de qué color era el manto? Si lo buscáis en la Biblia encontraréis que era azul. Solo lo que veía el pueblo de Dios cuando era trasladada el arca era azul. Otra nueva lección que Dios quería darles. El efod, 12 piedras, justo la que veis en medio, era zafiro, simbolizando a la tribu de Simeón. Esas piedras que estaban en la zona del corazón del sumo sacerdote son lo más hermoso que produce la tierra. Pero lo interesante no solo es lo más hermoso, es lo más valioso. Nosotros somos para Dios como piedras preciosas. No hay nada en el mundo que tenga más valor que nosotros, el ser humano rescatado, de valor incalculable. Aún incluso los propios anillos que sujetaban el efod al pecho del sumo sacerdote, que representa a Cristo, estaban atados con cuerdas de color azul, carácter de Dios y la santidad de Dios. La corona, se le dijo a Moisés en esa revelación que recibió: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, como se graban en los sellos, santidad a Jehová. Y dice más tarde: la sujetarás
con un cordón azul, la santidad a Jehová, sujetada con el carácter de Dios, que es lo que representa realmente el color azul. Ahora yo os pregunto, ahora que sabéis lo que es el zafiro y el valor que tiene el zafiro, ¿en qué piedras creéis que Dios escribió sus mandamientos? Yo siempre pensé que Dios cogería un trozo de piedra por ahí y escribiría su ley y se la daría a Moisés, pero después de haber estudiado durante mucho tiempo esto, me parece que no es así. Me parece que no es así, hermanos. Dice Éxodo 24:12, yo te daré tablas de piedra para enseñarles. Y dice, las tablas eran obra de Dios, no del hombre, y la escritura era escritura de Dios. Hay algunos textos hebreos antiguos que dicen, las tablas eran obra del trono de Dios, de zafiro. Qué interesante. ¿Cómo creéis que podrían ser más impresionados los israelitas? ¿Con unas tablas de piedra de por allí del Sinaí? ¿O con unas tablas de zafiro grandes, bien resplandecientes, con un valor incalculable para ellos? Pensemos que esas tablas pesaran 10 kilos, por decir algo, y que fueran de zafiro, como yo creo ahora que son. Esas tablas, al precio de hoy, costarían 600 millones de euros. ¿No creéis que Dios quería dejarles una lección del valor que tiene su ley, su carácter, su santidad al pueblo de Israel? El problema es que, a pesar de que los 74 dirigentes del pueblo habían visto la gloria de Dios y habían visto el embaldosado de zafiro, casi todos ellos cayeron en la apostasía. Imagina a Moisés con las tablas de zafiro y a Aarón en el medio de la apostasía y las tablas de Dios relumbrando con la gloria de Dios delante de todo el pueblo. Por un lado la apostasía y por otro lado las tablas de zafiro representando el carácter y la ley de Dios, y Moisés rompiendo esas tablas con un valor inmenso que tenían esas tablas. No fue un momento de pasión el de Moisés. La hermana White va a decir, Moisés arrojó al suelo las tablas por orden divina. No se puso nervioso Moisés. Lo que quería dejarles ver al pueblo de Dios que su pecado había quebrantado la ley de Dios de un valor incalculable. La cita la podéis encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, 1123. Esa era la lección que quería dejarles, porque el pecado tiene unas consecuencias incalculables. Así que la tercera vez que Moisés sube, Dios le dice, esta vez sí, la segunda vez que le da unas tablas, le dice, alízate tú 2 tablas de piedra. Las primeras yo te las he dado y son obra mía, pero ahora tú coge 2 piedras. Son la ley de Dios también, pero hay una diferencia entre las primeras y las segundas. El pecado ha hecho que este mundo esté viviendo el plan B, y las segundas tablas eran el plan B de Dios, muy diferente del primer plan. Es interesante que primero se le diera tablas de piedra preciosa, y que luego se le dijera, toma tú unas tablas de piedra común de ahí del Sinaí.
Y a lo largo de los meses que estuve preparando este tema, encontré que muchas personas, antes que yo obviamente, habían descubierto que las tablas, muy posiblemente, eran de zafiro. Y en varios lugares he encontrado las tablas de Dios, las primeras tablas representadas con zafiro. Y ahora viene un punto que, después de haber conocido todo este preámbulo, vamos a entender mejor algo que ocurre con un israelita que primero escuchó los 10 mandamientos, que vio la gloria de Dios, que vio la gloria de las tablas de zafiro, las primeras de Moisés, y que un día se le ocurre recoger leña en sábado, después de haber visto la revelación de Dios, y Dios dice: hay que apedrearlo. Yo no sé vosotros, pero cuando yo leía las primeras veces que una persona por recoger leña en sábado hay que apedrearlo, y decía, bueno, parece que Dios es un Dios injusto. Pero cuando uno descubre que ese israelita había visto la gloria de Dios, había visto la gloria del zafiro, había visto la gloria de la ley de Dios y la había escuchado, se rebela contra Dios. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se rebeló contra Dios? Esa es una imagen que tienen, dicho sea de paso, unos hermanos nuestros adventistas en Estados Unidos, un santuario hecho a medida, con las medidas exactas, y descubriendo esto vi que ellos representaban las tablas de color zafiro también, y me sorprendió, gratamente me sorprendió. Así que vamos, fijaros que cuando en Números 15, 38 y 39 se habla de que habla a los hijos de Israel después de que había Dios ordenado apedrear a una persona por coger leña en sábado, que uno parece que no tiene mucho sentido. Después de ese incidente, Dios les ordena algo muy, muy interesante al pueblo de Israel y les dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, para siempre, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Por qué azul? Dice ahí: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Así que para que el pueblo de Israel no olvidara la ley de Dios, les ordena poner franjas azules, porque el azul representa la ley de Dios. Ahí tenéis una imagen de las franjas azules que a partir de entonces los judíos han llevado, incluso hasta el día de hoy. Dice la hermana White: los hijos de Israel, después de que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de llevar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestidos, para distinguirlos de las naciones que los rodeaban y para dar a entender que eran pueblo peculiar de Dios. O sea que las franjas azules que representaban la ley de Dios tenían una doble función: que los demás pueblos vieran que ellos, por su forma de vestir, eran diferentes. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hoy en día ser diferentes en nuestra forma de vestir? ¿Cuántas veces nos vemos tentados a vestirnos como se viste el mundo, para parecernos al mundo, cuando Dios dice que tiene que haber una distinción? ¿Cuántas lecciones nos da la palabra de Dios sobre el color azul, verdad? Ahora yo os pregunto, ¿con qué color nosotros solemos representar el amor en este mundo? ¿Qué color representa el amor? El rojo, muy bien. Día de San Valentín,
Día de los enamorados, día del amor, todo rojo, regalos rojos, ya sabéis, todo rojo. El mundo nos ha hecho creer que el rojo es el corazón del amor, cuando en la Biblia el rojo es el color del pecado. Por eso dice en Isaías 1:18, si los pecados fueran como la grana. La Biblia compara el pecado al rojo. Y dice en Apocalipsis que la gran ramera se viste de ¿qué color? Escarlata, que es el rojo. Si Dios es amor y los cielos cuentan su gloria y su ley y su trono es de color azul, yo creo que el color del amor de Dios está representado en el azul, no en el rojo. La palabra de Dios nos dice que llegaría a nacer el sol de justicia en la tierra. ¿Recordáis ese texto? Hay un texto donde se habla del sol de justicia que nacerá en la tierra. En Malaquías, concretamente 4, se habla del sol de justicia. Y dice, si tenéis el texto en Malaquías 4:2, lo podéis mirar, que en sus alas traerá sanidad. ¿A quién representa el sol de justicia? A Cristo. La hermana White dice que cuando Jesús vino a la tierra, lo dice 2 veces en el deseo a todas las gentes, dice que cuando Cristo vino a la tierra salió el sol de justicia. Y dice el texto en Malaquías 4:2, en sus alas traerá salvación o sanidad. Yo fui a mirar qué era lo que significaba ala en la palabra original de ese texto. Y ala puede ser ala de un vestido, borde de un vestido, o una capa o un manto. Y yo me imagino Jesús vistiendo como vestía un judío, con sus alas, con su borde, con rayas de color azul, como un buen judío llevaría sus rayas para simbolizar los mandamientos de Dios. Y teniendo esto en mente, vamos a buscar un texto que ahora creo que entenderemos mejor después de todo esto. Si me acompañáis, vamos a Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9 vamos a encontrar una mujer enferma y que se va a acercar a Jesús con fe porque quiere ser sanada. Y fijaros lo que dice Mateo 9:20. Dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué había en el borde del manto de Jesús? Las líneas azules de su ley y de su carácter. La mujer sabía bien dónde estaba tocando. Ella tuvo la fe para pensar que esas líneas estaban simbolizando el carácter de Dios, su santidad y su ley, y toca con fe para poder ser curada. Y hay otro texto similar a este, si vais un poquito más adelante, en Mateo 14:36, algo que ocurre en Genesaret, Mateo 14:36, donde dice, todos los enfermos le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En tiempos de Jesús, sabemos que el sumo sacerdote llevaba una túnica azul sin costura. ¿Sabíais eso, no? La túnica azul del sumo sacerdote no tenía ninguna costura. ¿Quién más llevaba una túnica sin costura? Jesús, obviamente, lo dice en Juan 19:23. Yo creo personalmente que la túnica que llevaba Jesús
era de color azul. Es algo que creo. ¿Por qué? El color rojo hemos dicho antes que simboliza el pecado. Nunca un judío se vestía de rojo, porque el rojo era símbolo de Roma, símbolo de opresión y símbolo de pecado. Así que nunca un judío vestido de rojo. Me sorprende que haya personas que dibujen imágenes de Jesús con una túnica roja. Eso nunca ocurrió. Cuando los soldados van a crucificar a Jesús, le ponen una túnica de un soldado. ¿De qué color era? Roja. Así que le quitan posiblemente su túnica azul y le colocan encima una túnica roja. ¿Veis el simbolismo que eso tiene? Jesús se desprendió por nosotros para poder cargar el pecado en sí mismo. Le despojaron de su santidad y le colocaron una capa roja como símbolo de pecado. Mi pecado está simbolizado en la capa del soldado romano. Yo le doy mi pecado a Jesús cuando me arrepiento y Él me da su santidad. Y ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. Que algo débil como nosotros, algo que ha nacido con una naturaleza pecaminosa, puede ser transformado en algo que pueda dar gloria a Dios. Y os pongo un ejemplo y lo vais a entender. Yo no sé si sabíais que la mina de un lápiz está hecha de carbono. Vosotros habéis comprobado cómo una mina de lápiz casi con tocarla se rompe, pero es carbono. Y un diamante como el zafiro es carbono también. ¿Y dónde está el secreto? La mina del lápiz tiene carbono y tiene mucha suciedad, además del carbono. Por eso es frágil. El diamante es puro carbono, sólido, inquebrantable. No hay un ser humano que pueda partir un diamante. Nosotros somos como la mina de un lápiz. Nuestro pecado nos ha hecho débiles, frágiles. Pero Dios quiere purificarnos y transformarnos para que podamos llegar a ser un diamante. Ahora, ¿cómo va a poder hacer eso Dios en nosotros? Igual que hemos dicho que el zafiro se forma por presión, por dificultad, por pruebas, aquellos que quieran algún día ser como un diamante tendrán que poner su vida en el altar y decirle a Dios: ponme a prueba, haz conmigo lo que tú quieras, sácame toda la suciedad que hay en mi vida y conviérteme en un zafiro para tu gloria. Eso es lo que la Biblia llama el misterio de Dios. Algo que es imperfecto, algo que es frágil, Dios lo convierte en algo que es realmente poderoso y llamativo. La palabra nos dice que cuando Jesús venga a la tierra, vendrá a buscar zafiros. ¿Sabéis eso? Jesús viene a buscar zafiros. Dice Zacarías 9:16, texto interesante, fijaros lo que dice: y los salvará, quienes vaya a salvar, en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de corona serán enaltecidos en su tierra. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a ser como piedras preciosas en la corona de Jesús. Y dice otro texto en Isaías 62:3: serás como corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Dios nos valora tanto y quiere hacer de nosotros algo tan valioso que, igual como esos diamantes se incrustan dentro de una corona, quiere incrustarnos en su corona. Dios quiere un remanente representado en un zafiro
y quiere ese zafiro en su corona para su gloria. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, esta mañana, es: ¿de qué color es mi vida? ¿Se parece más al rojo o se parece más al azul? ¿De qué color es mi carácter? Es obvio que Dios quiere que mi carácter sea más azul, sea completamente azul, de hecho. Al principio os preguntaba, ¿por qué el cielo es azul? Bueno, el cielo es azul porque Dios quiere que cada vez que veamos el cielo nos acordemos de Él. Dios quiere que cada vez que veamos el cielo azul nos acordemos de su ley. Dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, en Hebreos 11. Y Moisés, que vio la gloria de Dios, yo me imagino que el cielo para él tendría que ser un recuerdo de la gloria que él había visto. Dios ha hecho las cosas más fáciles para nosotros de lo que nosotros mismos a veces nos hemos dado cuenta. ¿Os imagináis si el resto de nuestros días pudiéramos recordar que el cielo simboliza el carácter, la santidad y la ley de Dios? Cada vez que saliéramos a la calle con un cielo azul, estaríamos recordando a Dios. Y no solo quiere que lo recordemos, quiere que lo reflejemos en nuestro carácter. ¿Sabéis lo que significa la palabra zafiro en el idioma original, en el hebreo? La palabra zafiro deriva de una palabra que significa señalar con una marca. ¿No suena eso algo que ya habéis escuchado alguna vez? ¿En dónde en la Biblia se dice que se le señala a alguien con una marca? En el Apocalipsis, el sello de Dios. Algo completo, algo acabado, algo perfecto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. La obra más grande que Dios va a hacer en los seres humanos va a ser tener un grupo de personas que hayan pasado por el proceso de la santificación y que hayan depurado y purificado sus caracteres de tal forma que esas 144.000 personas de las que habla el Apocalipsis van a ser selladas con el carácter de Dios. Será entonces cuando su gloria será reflejada en este mundo. Aquellas personas que no conocen nada de Dios podrán ver en esas personas que Dios aún tiene aquí una manifestación de su gloria. Que Dios quiera que esta experiencia pueda ser parte de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que Dios quiera que podamos recordar el color azul con el que Él ha pintado el cielo, para recordar que eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Este es mi deseo y mi oración para todos vosotros en el día de hoy y para siempre. Amén.